Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Es muy común, cuando estamos en medio de pruebas y dificultades, llegar incluso a dudar de Dios, de su existencia, de su amor, de su bondad, de su poder, de su fidelidad. En momentos de tribulación y sufrimiento nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si soy su hijo, su hija, no hace algo por mí? ¿Por qué permite que tenga que pasar por esto? Y en tales circunstancias muchas veces nos enfriamos espiritualmente, apagamos el fuego del Espíritu dentro de nosotros y dejamos de confiar y de creer incluso en Dios. Pero tenemos que recordar que como hijos de Dios no estamos libres, exentos de las pruebas y dificultades de esta vida. Piensa tan solo en Jesús, el Hijo de Dios, quien también estuvo enfrentado a tribulaciones, a dificultades, solo que Él nunca renunció. Él perseveró, Él confió, Él se abandonó en las manos de su Padre. Sea lo que sea que hoy estés atravesando, no renuncies, resiste, persevera, confía en Dios que todo lo puede y siga hacia adelante, porque Dios está contigo y Él sabe hacia dónde te está llevando. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. Los evangelios, podemos decir, están llenos de historias increíbles, con grandes lecciones para nuestras vidas. Y una de esas grandes historias con grandes lecciones para nosotros es precisamente el evangelio que hoy acabamos de escuchar. Jesús, que camina sobre el agua. Pero hoy quiero que descubramos algo. Y es que no solo es Jesús el que camina sobre el agua, sino también Pedro. Este relato lo encontramos en los evangelios de Marcos como también en Juan. Sin embargo, en el evangelio de San Mateo hay algo muy particular
Y es que es el único que nos relata a Pedro caminando sobre el agua. En los otros es Jesús el que camina. Aquí también es Pedro el que camina sobre el agua. No olvidemos que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Después de que Jesús le dice, ven, dice el versículo 29, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Esto es extraordinario. Son 3 milagros los que suceden aquí en este evangelio. Pedro camina sobre el agua. Primero, Jesús camina sobre el agua. Segundo, Pedro camina sobre el agua. Y Jesús calma la tempestad. 3 grandes milagros que suceden aquí, precisamente. Pero sabemos el contexto de este gran momento. Jesús ha saciado una multitud. Por lo tanto, podemos sentir que la fe de los discípulos está, pero súper arriba. Han sido testigos del poder de Jesús al dar de comer a una multitud. Jesús les da una orden, que se suban a la barca y crucen al otro lado del mar de Galilea, mientras Él despide a la gente. Luego de hacerlo, ¿qué hace Jesús? Se va a solas a orar. Y de pronto, ya la noche bien entrada, comienza una tormenta bien fuerte. Una tormenta que azotaba aquella barca, que ya se había alejado bastante de la tierra, de la orilla. Podemos ver y sentir por un momento el miedo de estos discípulos del Señor, porque literalmente dice el Evangelio que las olas azotaban la barca porque el viento estaba en contra. Aquellos hombres eran pescadores de profesión. Seguramente que habían enfrentado más de una tormenta, pero esa tormenta era particular. Y es en medio de la tormenta donde Jesús se acerca a ellos. En medio de la tormenta, Jesús decide acercarse a ellos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace caminando sobre el agua. No toma una barca, camina sobre el agua. Y por supuesto, cuando los discípulos lo ven, se asustan. Creen que es un fantasma. Con justa razón. Hasta ese momento, ¿quién antes había caminado sobre el agua? Yo creo que también me hubiera pasado lo mismo a mí. Aparte de eso, habían ciertas supersticiones, ¿no? Como en nuestros tiempos. Mucha gente se había ahogado en el mar de Galilea. Y había leyendas, ¿no? De espíritus supuestamente que rondaban las aguas. Así que creen que es un fantasma. Pero Jesús los calma. Y lo hace con esa voz que demuestra que Él es Dios, su divinidad. Calma, soy yo, no tengan miedo. Un mensaje que continuamente Jesús le da a sus discípulos, a nosotros también, a todos. Soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene algo muy especial. Y es que donde está Jesús presente, no puede existir el miedo. Te lo repito una vez más. Donde Jesús está presente, no hay cabida para el miedo. No podemos creer que Jesús está con nosotros y seguir con nuestros miedos. Él echa fuera todo miedo y nos dice, calma, soy yo. No tengas miedo. Y ante esa voz de Jesús, Pedro, cabezudo como siempre, me encanta porque es que Pedro primero hablaba y luego pensaba, ¿no? Y esto le trajo dificultades, pero también grandes experiencias, como la de hoy, ¿sí? Pedro me encanta porque con esa osadía, valor, le dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya hasta ti sobre el agua. Pedro quiere caminar sobre el agua. Yo admiro mucho a Pedro por ese valor, esa confianza, por esa osadía para querer caminar sobre el agua. Y por supuesto Jesús le dice, ven, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. No le duró mucho, pero caminó sobre el agua.
Muchas veces criticamos a Pedro por la falta de fe. Ciertamente Jesús lo reprende por la falta de fe, sí. Pero Pedro tuvo más fe que los otros, porque fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. El único que se atrevió a salir del bote y querer caminar sobre el agua. Hay que darle crédito a Pedro, por favor. Grandes lecciones que hoy podemos aprender de este evangelio. Por supuesto que sabemos qué pasó con Pedro. Se desenfocó, apartó su mirada de Jesús y se enfocó más en la fuerza de las olas, del viento, y comenzó a hundirse. Pero bendito sea el Señor que no lo dejó hundir, porque inmediatamente, dice la palabra de Dios, Jesús lo tomó de la mano. Y luego, cuando suben a la barca, por supuesto, se calma todo, el viento, la tempestad. Otro gran milagro. ¿Cuáles son las lecciones que hoy podemos aprender de este evangelio? Son muchas, pero quisiera compartirte varias, 5 en especial. Primero, la paz no se encuentra en la ausencia de tormenta, sino en la presencia de Jesús. Qué importante es esto. Muchos creen que van a encontrar paz en sus vidas cuando las olas se calmen, cuando cese la tormenta. Y recuerda, la paz está no en la ausencia de tormenta, sino en la presencia de Jesús. Hay algo muy interesante para mí, y es cuando Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro camina sobre el agua en medio de la tormenta. No es que Jesús le dice a Pedro, Pedro, dame un momento mientras calmo la tormenta. No. Date cuenta que la tormenta se calma después de que Pedro caminó sobre el agua. No pretendas que las olas se calmen para experimentar paz, porque la paz la encuentras en Jesús, en su palabra, que te dice, ven, confía en mí, aférrate a mí, estoy contigo, no tengas miedo, yo soy tu Dios. Segunda lección, la fe requiere salir del bote. A todos nos encanta la comodidad y la seguridad, y no está mal. No está mal, pero muchas veces el Señor Jesús te va a pedir a ti que salgas del bote, que tomes riesgos en la vida y que confíes en Él. Pero nos sentimos a veces tan seguros en el bote que no queremos salir de él. ¿Y cuántas veces Jesús nos invita a dar ese paso de fe, a salir del bote, de la barca, para que puedas caminar sobre el agua, para que puedas ver la gran manifestación del amor y el poder de Dios trabajando en favor de tu vida? Solo los que se arriesgan a salir del bote pueden caminar sobre el agua. El Señor requiere y te pide muchas veces que salgas del bote para que puedas ver lo grande que es el Señor. Y seguramente al caminar sobre el agua te vas a tambalear y pareciera que te vas a hundir, pero recuerda, el Señor estará ahí para darte la mano y no permitir que te hundas. Tercera lección, sin Jesús te vas a hundir. Sin Jesús en nuestra vida nos vamos a hundir. Aquí está el gran problema de Pedro, y es que Pedro apartó su mirada de Jesús. Ahí está el gran problema de Pedro. Siempre que pongas tu mirada en las tormentas te van a vencer. Te lo repito una vez más. Siempre que pongas tu mirada en las tormentas te van a vencer. Solo en la medida que pongas tu mirada en Jesús podrás vencer tus tormentas. Y cualquier tormenta. Cuando tu mirada está puesta en Jesús, no solo vas a vencer la tormenta, vas a aprender a caminar sobre el agua. Vas a aprender a avanzar por encima de la tormenta. Pero tienes que enfocarte y poner la mirada en Jesús, Señor de la tormenta. Cuarta lección. La adoración debe ser siempre nuestra respuesta hacia Jesús. Adorarlo, me encanta. Porque cuando se calma el viento,
Dice la palabra de Dios en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Le adoraron. Hay que adorar a Jesús, hay que reconocerle y adorarle como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él es un Dios de soberanía, de gloria, de poder, de majestad. Ante Él nos arrodillamos y lo reconocemos por lo que Él es capaz de hacer en favor de nosotros. Y quinta lección, cuando sigues a Jesús, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Yo estoy convencido que el Señor quiere escribir grandes historias acerca de tu vida. Yo estoy seguro que el Señor quiere que camines sobre el agua, como un día lo hizo Pedro. ¿Te imaginas años después, cuando Pedro estaba reunido con sus amigos? ¿Te imaginas Pedro compartiendo ese momento cuando él intentó caminar sobre el agua? Yo estoy seguro que esta historia acompañó a Pedro por toda su vida mientras estuvo aquí en la tierra. Pedro siempre habló de esa historia y los compañeros también hablaron de esa historia. Es que es una historia muy interesante. Los demás nunca lo hicieron, porque solo Pedro se atrevió a caminar sobre el agua y tomó el riesgo de hacerlo. Tuvo confianza y valor para hacerlo. Que después se desenfocó, sí es cierto, pero se arriesgó. Estoy seguro que Pedro aprendió también muchas lecciones aquel día, aquella madrugada. El Señor quiere que camines sobre el agua, pero tienes que estar decidido a salir del bote y a poner tu mirada en Él, que todo lo puede. Dios quiere escribir grandes historias en tu vida y quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. A veces nosotros nos contentamos con la seguridad, con la comodidad, con historias a veces aburridas de nuestras vidas, porque muchas veces nuestras vidas caen en una rutina, una monotonía, y nada extraordinario sucede, sin darnos cuenta que Dios quiere que sucedan cosas e historias extraordinarias en tu vida. Pero para escribir esas historias se necesita que tomes riesgos, que salgas del bote y que aprendas a caminar sobre el agua con tu mirada puesta en Jesús. Que Dios te bendiga y el Señor te acompañe hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.